¿Cuánto eran los registrados? ¿Como 60? O sea, los invitados. Sí, más o menos como 60, no un poco más, como 70 personas más o menos. Y bueno, estamos más o menos como en el número que hemos tenido en otros webinars, que está entre los 40. Ah, ya. Esperamos ahí, ojalá que más. Exactamente. Eh, eh, bueno, por acá nos están diciendo que buenas tardes, nos saludó Paula, Alejandra nos saluda también, Daniel Salazar nos te saluda también, Anita. Ujú. Y Alejandra, yo los escucho, pero no me escuchan. Sí, claro, la modalidad, Alejandra, de estos webinars es que nuestra presentadora por lo general tiene el micrófono abierto y a medida que vamos avanzando, damos la palabra, ojalá, bueno, al final de la presentación para no estar interrumpiendo en cada momento. ¿Te parece, Anita, que comencemos? Ya, perfecto. Entonces voy a precisamente proyectar. Bien. Antes que todo, muy buenas tardes a todos. ¿Sí? Bueno, en esta presentación del día de hoy son las novedades de la versión de mayo de nuestro sistema de remuneraciones REX. ¿Sí? Aquí hay varias alternativas, varias de estas novedades. Algunas son actualizaciones de lo que ya ha venido comunicando otras versiones anteriores, otras son exclusivas de esta versión, ¿sí? Así que vamos a ir viendo, mencionándolas y vamos a ir detallando un poquitito. Y como decía Mati, entonces, en la medida de lo posible, hagamos las preguntas o hagan las preguntas, ojalá al final o a partir de eso que me pueden entonces interrumpir como para poder hacer esta respuesta. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de esta manera, una de las primeras novedades que tiene precisamente esta versión es que se puede emitir entonces cualquier tipo de documento, desde la funcionalidad de documentos entonces para la firma electrónica. Esto es entonces en la carpeta del empleado, ¿cierto? Tenemos el menú dentro del expediente de documentos donde se pueden emitir, es decir, ustedes pueden cargar los documentos, los que ya tienen creado fuera del sistema, para poder entonces generar este flujo de firma. Esa es la idea principal. Entonces, tal como indica ahí, puede ser a partir de ambas posibilidades, es decir, pueden ser documentos generados de forma interna, ¿cierto? Es decir, con el flujo natural, o puede ser con documentos importados, ¿ya? Los documentos, entonces, como ustedes saben, los que están alojados precisamente en la ruta de carpeta de empleado, expedientes y documentos, tenemos entonces, como por ejemplo, contratos, anexos, certificados de antigüedad, antecedentes del grupo familiar, ¿cierto? Comprobantes de vacaciones, etcétera, ¿cierto? Todo lo que eventualmente entonces necesite algún tipo de firma electrónica, ¿sí? Esta nueva funcionalidad tiene una cara más bonita, ¿cierto? Y a partir de esta función también podemos hacer la emisión directa, ¿cierto? Así como también la carga directamente entonces en esta función, ¿sí? Esta cara entonces se ve con precisamente este nuevo botón grandecito, ¿cierto? Que dice nuevo. Ya, este botón entonces nos da ambas alternativas. Cargamos o generamos. Cargamos, importamos un archivo que venga desde afuera ya preparado, ya escrito, o generamos un archivo, ¿cierto? Podemos emitirlo a partir de acá. Como por ejemplo, podría ser, ¿cierto? Al generar, podría ser un anexo, ¿cierto? O podría ser un contrato mismo, como también puede ser entonces en la carga, a lo mejor un antecedente del grupo familiar, un comprobante de vacaciones, en fin, ¿ya? En un solo paso ahora, ¿sí? Esta nueva modalidad en un solo paso también puede hacer precisamente este registro, ¿sí? Al tener la opción de cargar, ¿cierto? Vamos a ir a buscar y a seleccionar entonces
este archivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, elegimos el tipo de documento, como siempre, agregamos el nombre con el cual lo vamos a reconocer. En el ejemplo ahí, entonces, tenemos un anexo de cambio de cargo, por ejemplo, y ponemos el periodo, posiblemente, ¿verdad? Llamamos el archivo y, por lo tanto, entonces, de una sola vez, ya estamos registrando y cargando a la vez el archivo para precisamente activar posteriormente el proceso de firma, ¿sí? Ahí queda entonces visto el archivo recientemente cargado y creado, ¿cierto? Donde entonces nos dice en el origen que tiene esta intervención de externo, quiere decir que lo importamos, ¿cierto? En la acción, a continuación, ¿cierto? En las acciones podemos hacer varias alternativas. Vamos a ver. Si generamos un archivo, en este caso estaríamos activando un flujo interno. Por lo tanto, entonces, centrándonos en la misma posibilidad del mismo tipo de archivo, ¿cierto? Tenemos que, lo mismo que en la emisión desde contrato, ¿cierto? Tenemos entonces la fecha de la generación, el lugar de la generación. Llamamos el formato, el modelo de documento, el cual tenemos previamente ya registrado en las configuraciones, ¿cierto? De esa manera, entonces, podemos emitir precisamente y generar este documento, ¿ya? Cuando está creado, está registrado, ahí tenemos las dos alternativas, ¿cierto? Cuando está registrado tenemos desde los botoncitos de acción la posibilidad de imprimirlo si así se necesita, pero principalmente, y aquí es donde viene nuestra modalidad nueva, ¿cierto? Es que se puede emitir directamente, es decir, puedo activar este flujo, ¿cierto?, de documentos para la firma electrónica. Es decir, en el caso del contrato ahora tenemos entonces una segunda opción como para poder hacerlo. Podemos hacerlo entonces a partir de la funcionalidad original que está dentro de los contratos o ahora dentro de los mismos documentos. De hecho, entonces, también podemos decir que se emita, es decir, activamos este flujo documentario, ¿sí? Al emitir nos va a quedar la marquita, la identificación, ¿cierto?, de que está emitido o no, ¿cierto?, además de otras acciones. Recuerden que en esta opción, ¿cierto?, en este menú, podemos entonces también filtrar por tipos de documentos, podemos visualizar o acotar la información para que nos muestre los datos que tenemos o que requerimos con mayor rapidez, ¿cierto? Emitimos entonces el documento, le damos un OK y por ende entonces ya queda marcado esta emisión, ¿cierto? Ahí está entonces la identificación. Recuerden que, por ejemplo, un documento emitido y pendiente para la firma lo podemos ir a visualizar, ¿cierto?, al informe de firmas pendientes, ¿cierto? Este informe que está en las informaciones y salidas, ¿cierto? Tenemos firmas pendientes y aquí en este caso nos está mostrando que hay un contrato anexo cambio cargo, ¿cierto?, de junio de 2020 de tal persona, ¿cierto?, que está pendiente para su firma. ¿Se fijan? Entonces, a partir de esta emisión ya podemos activarlo. Recuerden que la firma sí o sí debe hacerse entonces por el portal del trabajador. Una segunda novedad para este mes es la forma de pago secundaria para los empleados. En este caso, entonces, nos enfocamos en el perfil del empleado, ¿cierto?, del trabajador, en la pestaña de formas de pago. Se incorpora, entonces, un segundo registro de forma de pago, esto para proporcionar el sueldo según la necesidad requerida, ¿verdad? Dando la instrucción al banco de transferir, entonces, según la proporción, en estas dos cuentas mencionadas según sea la configuración, ¿verdad? Esta funcionalidad, entonces, se visualiza así. Vemos que en el perfil del empleado encontramos la pestaña forma de pago, que ahora entonces tiene esta segunda de pago secundaria, forma de pago secundaria, ¿cierto? La suma de ambas formas debe dar el 100%. Por lo tanto, entonces, si no necesitamos esta funcionalidad, debería ser 100 y 0, ¿cierto? Si tenemos entonces que recurrir a hacer la asignación de esta segunda forma de pago, entonces ponemos precisamente ese porcentaje, ¿ya? La forma de pago, ¿cuál es? Si es abono de la cuenta corriente, si es cuenta RUT, si es vale vista, etcétera. La misma información. El banco, la cuenta corriente. Recuerden que todos esos son datos obligatorios que necesitamos entonces registrar, ¿ya?
instrucción, ¿cierto? Este registro secundario. Ahí vemos acotado, ¿cierto? Un envío del banco, este sería un formato tipo de banco, ¿cierto? En el cual está precisamente haciendo la división, el prorrateo del sueldo final, de lo que va a pago, en estas dos cuentas mencionadas, ¿cierto? Ahí está marcadita la cuenta 1, la cuenta 2 y por ende los montos correspondientes para este pago. ¿Se fijan? ¿Sí? Esta misma forma de pago, ¿cierto? Puede hacerse la importación masiva, ¿cierto? Desde la o actualización de información desde las novedades. Así como podemos actualizar la información global de perfiles y de contratos, ahora se agrega, se adiciona esta información global de forma de pago, ¿cierto? Ahí está la ruta, novedades, actualizaciones, información global de formas de pago. Aquí podremos entonces visualizar que está la forma de pago 1 y la forma de pago 2, por ende podemos ir viendo, ¿cierto?, a qué se refiere o cuáles serían precisamente las formas establecidas para ambos casos, ¿cierto? Y si corresponde o no corresponde. Al pinchar precisamente en el nombre, así como también en la funcionalidad de origen, ¿cierto?, la información global de perfiles, podemos acceder precisamente a la ventanita donde asignar correctamente y completamente entonces estas dos formas de pago principal y secundaria, ¿cierto? El porcentaje, la proporción, entonces también la podemos adecuar o asignar en esta opción. Por lo tanto, entonces, la actualización manual de esta forma es posible a partir de la funcionalidad de la actualización de información global de formas de pago, ¿sí? Como es de costumbre, entonces también podemos hacerla masiva, ¿cierto? Podemos hacer esta carga masiva a partir entonces del botoncillo de importación. Este botón entonces nos permite y nos da la instrucción de que podemos entonces, primeramente, paso 1, planilla de ejemplo. Podemos descargar entonces un archivo base. En este archivo base, ¿cierto? Según un filtro de personas que podríamos hacer, como es de costumbre, ¿cierto? Vamos a poder descargar, ¿cierto?, el formato tipo para poder entonces preparar la planilla con estos cambios, ¿cierto? Aquí tenemos entonces precisamente en la columna de posición tenemos el 1 y el 2, que haría referencia entonces a la cuenta 1 y la cuenta 2, que sería la secundaria, ¿cierto? Luego, en la porción tenemos que darnos cuenta, tenemos que validar que efectivamente entonces la sumatoria de estas dos líneas dé el 100, ¿verdad? Una vez que ya está preparada este archivo para poder hacer la carga, entonces podemos precisamente realizarla a partir de la misma ventana, ¿cierto?, donde está la carga de archivo base ya previamente actualizado, ¿cierto? En la carga masiva elegimos el archivo y luego entonces le damos a cargar el archivo, ¿ya? De esa forma se actualizará nuestra información y quedará entonces ajustada de acuerdo a lo que necesitamos, ¿sí? De esta manera, entonces, se visualiza, de hecho, de esta forma, donde aparece entonces el empleado con la forma de pago 1 y la 2, la 1 y la 2, y ahí entonces podría decir que son dos métodos distintos, dos bancos distintos o dos bancos iguales, pero también podría estar, ¿cierto?, la posibilidad que diga sin definir, sin banco, y por lo tanto, entonces, quiere decir que, o querría decir, que el 100% se iría a la cuenta primaria, ¿ya? Así de fácil actualizar entonces los datos en REX, ¿sí? La tercera opción en este caso, ¿cierto?, son los permisos administrativos. En este caso los podemos considerar también en forma masiva. En el perfil del trabajador se incorpora, como pueden ver ustedes entonces ahora, una nueva opción, un nuevo módulo en el cual, ¿cierto?, hace referencia a los permisos administrativos. ¿Ya? El trabajador entonces, o en el trabajador se podrá administrar precisamente estos datos, ¿ya? Ruta, carpeta del empleado, expediente, permisos administrativos. Al igual que en la vista de las vacaciones, ¿cierto? Podemos entonces visualizar la cantidad de unidades disponibles y las utilizadas, los registros que pueden haber estado realizados, ¿cierto?, con las fechas correspondientes, y además en la opción de agregar permiso administrativo podemos precisamente registrar ese permiso, ¿cierto? Recuerden que esta opción debe configurarse previamente en las preferencias de la empresa, ¿cierto?,
en la administración, en las configuraciones, donde ahí determinamos cuándo parten esta renovación de los permisos, ¿cierto? En el empleado, por otro lado, tenemos la información de que debemos decir cuántas unidades tiene disponibles, si la unidad es en días o en horas, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera también podemos desde aquí poder llevar esa administración, así como lo hace bastante parecido las vacaciones. ¿Ya? Al agregar entonces un permiso nuevo, podemos utilizar y activar entonces que se activa el flujo de firma. Recuerden que para esto, entonces, en los flujos documentarios de configuración, ¿cierto? Debe estar creado el flujo para esta sede, para este tipo de documento que son los permisos administrativos, ¿sí? ¿Ya? Asignamos entonces la hora de inicio, la cantidad de días, ¿cierto? En este caso, y precisamente si usa el flujo o no. ¿Ya? Agregamos este nuevo permiso y por lo tanto ya quedaría registrado. Además va a quedar determinado si está firmado o no está firmado el permiso. Si se fijan en este caso hay 3 indicaciones de registro, sin embargo no están firmados. ¿Se fijan? Entonces, por ahí también podemos llevar un control, una gestión por sobre estas firmas. ¿Sí? El comprobante relacionado al permiso administrativo, si se dan cuenta, es bastante parecido también a las vacaciones, donde está estipulado entonces el detalle, quién es el que está solicitando, a partir de qué fecha, cuántos días o cuánto tiempo es lo que está solicitando, ¿cierto? Y por lo tanto entonces estaría dispuesto para la firma, ¿sí? La carga de estos permisos en forma masiva podemos encontrarlos entonces en el menú de novedades. Dentro de las importaciones, ¿cierto? Ahí tenemos los permisos administrativos. De esta manera, entonces, podemos hacer una carga masiva, no tan solo ir uno a uno los empleados, sino que en este caso preparar una planilla donde podemos estipular entonces todos esos registros para cada uno de ellos, ¿verdad? Teniendo entonces el mismo formato de carga que lo que hemos visto antes para estas cargas masivas o actualización de información, tenemos entonces la posibilidad de la planilla de ejemplo y luego la carga masiva, ¿cierto? Descargamos entonces este archivo base para el ejemplo de formato, ¿cierto? Donde entonces también podemos precisamente hacer este registro, ¿cierto? Al descargarlo podemos dar una pauta, es decir, cuándo va a ser la fecha de inicio, la hora de inicio y la cantidad, ¿cierto? Y eso es la información que va a venir o que va a reflejarse en el archivo. Ya. Entonces, este viene siendo el archivo base, el cual podemos ir manipulando o agregando información. Si se fijan, entonces nos trae, en este archivo base, nos trae precisamente a todos los empleados que están marcados, identificados, que sí van a utilizar el permiso administrativo o que tienen configurado permiso administrativo, el cual entonces podemos ir eliminando si es que efectivamente no lo va a utilizar. ¿Ya? Tenemos entonces, se emite para firma una S, ¿cierto? Ojo, mayúscula la S. En la hora de inicio también tenemos señalada con formato, ¿cierto? La fecha de inicio. Todos estos datos entonces los fuimos dando como pie en la ventanita anterior. ¿Se fijan? ¿Sí? Podemos ahí ver que las unidades entonces están mostrando que en este caso, en las 3 personas que están señaladas, en los 3 casos entonces estaría señalando misma hora, mismo lugar, ¿cierto? Y la unidad también sería un día, ¿ya? Para poder hacer la carga entonces de esta planilla, una vez ya adecuada a la información que necesitamos, nos volvemos a Rex, ¿cierto? Y cargamos mediante plantilla. Elegimos el archivo nuevamente. Recuerden guardar como CSV el archivo, ¿cierto? Recuerden que todos estos archivos que vamos cargando con estas funcionalidades masivas son CSV, ¿sí? Elegimos entonces el archivo y por lo tanto entonces le damos a cargar precisamente. Ya nos va a entregar una barrita celestita donde me diga que todos los permisos entonces fueron cargados o ingresados correctamente. ¿Sí? Con eso entonces la barrita celeste siempre nos da buenas noticias. Bien, siguiendo entonces con otra de nuestras funcionalidades nuevas, ¿cierto? Tenemos la inclusión.
Recuerden entonces que la inclusión está relacionada con el poder registrar en la empresa precisamente a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. De tal manera entonces que como empresa podemos tener el detalle de todos aquellos trabajadores que inclusive pertenecen al registro del SENADI. El SENADI, como ustedes saben, es el Servicio Nacional de Discapacitados, ¿cierto? Esta funcionalidad precisamente está individualmente en cada uno de los empleados, es decir, ahí podemos hacer el registro. Carpeta de empleados, el submenú de otros, y ahí tenemos entonces, en conjunto con los embarazos, también tenemos la inclusión, ¿sí? En este caso, entonces, si entramos a ese menú, vamos a ver, entonces, la posibilidad de agregar precisamente esta discapacidad, ¿ya? Simplemente apretamos el botoncito ahí de agregar discapacidad y por ende entonces nos va a solicitar el tipo de discapacidad que tiene esta persona y el porcentaje, ¿cierto? Podemos dar algún tipo de descripción, alguna mención si es algún tipo de enfermedad o dónde tiene la discapacidad más puntualmente, ¿cierto? Recuerden que los tipos de discapacidad los encontramos en las listas, ¿cierto? Y los tipos serían física, intelectual, otra alternativa, física, sensorial o visceral, ¿cierto? Y en este caso entonces mencionamos también el porcentaje, recuérdenlo, ¿ya? Adicionalmente, la discapacidad, entonces también podemos marcar e identificar que esto está acreditado, por lo tanto, entonces, toda esta información podemos visualizarlo tanto en el registro individual como también en un informe que vamos a ver a continuación. En el registro, entonces, en la carpeta de este empleado, ya quedó, entonces, su discapacidad mencionada y adicionada a sus datos, ¿cierto? En este caso, del ejemplo, dice, entonces, que tiene un tipo físico de un 25%, no se puso una descripción, en todo caso, está acreditada y ahí está la marca, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, después podemos visualizar precisamente estos datos en conjunto con otros empleados que podríamos tener registrados entre los informes. Informaciones de salida, entonces, otros reportes y ahí tenemos el informe particular de la inclusión. En este caso, entonces, vemos este registro, los mismos datos que fuimos anotando, ¿cierto? Y en este caso nos agrega precisamente la identificación del empleado. Recién veíamos estos mismos datos, pero sobre el empleado particular, ¿cierto? En este caso, que es un informe, claramente podemos exportarlo, ¿cierto? Tenemos entonces el RUT y el nombre para identificar el empleado y luego entonces sus datos de la discapacidad, ¿cierto? El tipo, el porcentaje, la descripción y si está acreditado o no, ¿cierto? Y como siempre, estas ventanitas de consultas también tienen la opción de buscar, ¿cierto? Si necesitamos entonces buscar algún dato en particular. ¿Ya? Para poder hacer también una carga masiva en el caso de necesidad, está entonces esta opción. Nuevamente el menú de novedades nos trae esta precisamente opción. Tenemos entonces en novedades otras importaciones, ¿cierto? Inclusión. En esa ruta tenemos entonces nuestro mismo formato, mismo que ya les he explicado anteriormente, ¿cierto? Donde tenemos la plantilla o planilla de ejemplo para descargar entonces esta base, ¿cierto? Arreglamos o actualizamos esta planilla y por lo tanto después podemos hacer la carga masiva, ¿sí? La planilla de ejemplo, entonces, al descargarla, precisamente nos identifica esto. Como ejemplo, un empleado X, ¿cierto? Con un tipo de discapacidad, su porcentaje, si está acreditado o no está acreditado, y lógicamente, entonces, una descripción que en este caso, por ejemplo, estaría mencionando precisamente una enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, por ahí podemos hacer también la carga masiva de estas inclusiones. ¿Ya? Ahí está, entonces, nos vamos directamente a la carga masiva, reconocemos el archivo recientemente actualizado y damos entonces la posibilidad de cargar precisamente este dato, ¿sí? Ahí nos dice entonces que los datos de la inclusión fueron ingresados correctamente. Y aquí hay dos alternativas. Según este cargo, entonces, esta carga, entonces, podemos determinar si deshacemos la importación o deshacemos entonces el registro de una línea en particular, ¿sí? En este caso entonces dice que la creación está
hecha, ¿cierto? Esta acción, entonces estaría determinando que la importación ha sido completamente hecha. ¿Se fijan? Fecha y hora también no está determinando. ¿Se fijan? Nos dice el usuario inclusive que precisamente hizo la carga. Bien, cambiando rápidamente de tema, ¿cierto? Pero seguimos en atención siempre hacia el empleado. En este caso, la asignación familiar pasa a tener entonces ahora una automatización precisamente en su registro. ¿Sí? El registro de las cargas familiares en el módulo de grupo familiar, entonces ahora sí nos permitirá calcular de forma automática los conceptos que correspondan dentro de la liquidación del trabajador. ¿Cierto? Recuerden que este registro, ¿cierto? Necesita que tenga precisamente las tres pestañas, ¿cierto? De esa información. Asociado a ello, el tramo de asignación familiar debe ser el correcto según lo que corresponda al empleado, ¿cierto? Recuerden que la tabla está asociada a un sueldo, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, correcta asignación de la asignación familiar por tramo, ¿sí? Para el empleado. En segunda instancia, entonces, el registro precisamente del dato del familiar dentro de la ruta, ¿cierto? Dentro del expediente donde está el grupo familiar. ¿Cierto? La identificación de la persona, los antecedentes y luego si tiene o no tiene retención judicial. ¿Sí? Lo que veíamos anteriormente relacionado con la segunda cuenta de banco, ¿cierto? Algunos a lo mejor podrían haberse hecho la idea de que hacía relación también a la retención. No es tan así. De tal manera que la retención tiene su particularidad de registro, recuérdenlo. En este caso, ¿cierto? Vamos a hacer el registro de la carga familiar, ¿cierto? Donde nos va a especificar precisamente con sus datos, ¿cierto? Que en la pestaña de antecedentes, si decimos que es carga familiar, por lo tanto, entonces considera la asignación del concepto de carga familiar de acuerdo al tramo. Lógicamente, si tiene el tramo D, tiene monto y valor cero, por lo tanto, mucho no va a aplicar aquí, ¿verdad? A partir de ello, entonces, tenemos entonces la necesidad o la opción de hacer este registro para que pueda hacer la asignación entonces automáticamente y precisamente en la liquidación, ¿cierto? Si además de ello, además de ser carga, entonces, tenemos la atención o el registro de retención judicial, por lo general esto va con un monto relacionado o a veces va con una función de la retención, ¿cierto? Ponemos la cuenta correspondiente a donde se debe hacer el depósito, ¿cierto? Esta transferencia para el pago, ¿cierto? Y por ende, entonces, en nuestra liquidación, ahí está el registro del empleado, ¿cierto? Fíjense bien que en este caso tenemos a la mamá y a un hijo de la persona precisamente que es el empleado, ¿cierto? Claramente, entonces, en este caso, si tenemos entonces el tramo correspondiente A, B o C, sí vamos a tener monto sobre solamente una carga, ¿verdad? Así es como la liquidación entonces lo ve reflejado. Tenemos la asignación automática de cargas familiares simples, una carga por el tramo C. Ahí me dice toda la descripción, ¿cierto? Y son 2.000 y tantos pesos, aparece ahora. Y además tenemos precisamente el descuento relacionado con la retención judicial, que en este caso estaba mencionado con un monto. ¿Se fijan? Todo lo que pongamos entonces como asignación, como registro entonces en el grupo familiar, se va a ver reflejado también entonces en esta liquidación. ¿Ya? Sigamos avanzando, vamos avanzando en estas novedades, son hartas novedades las que tenemos para este mes. El finiquito, ¿cierto? Puede entonces agregar la liquidación en el formato de Word. Al agregar entonces este formato, ¿cierto? Es una tabla en el cual va a tener entonces los mismos formatos o va a tener el mismo formato que se indique según la variable, ya en el origen, ¿cierto? Del documento, en los modelos de documento, ya. La configuración, ¿cierto? De esto está en los modelos de documentos, recuerden eso. Ahí es donde vamos a agregar precisamente estas variables, ¿sí? Este vendría siendo las variables. La tablita entonces donde tenemos el detalle, haberes y descuentos, esas son las variables a asignar, por ende entonces es lo que se va a ir reflejando precisamente en el formato del finiquito.
¿sí? El formato de la tabla, ¿cierto? Será el formato que tenga las variables en el documento original. Entonces, por ejemplo, si una variable queda en color rojo, claramente entonces la columna o la fila tendrá ese mismo color. ¿Se fijan? ¿Sí? Así es como entonces podemos visualizarlo, ahí está el cuadrito amarillo, dentro de un finiquito, ¿cierto? Con todo el texto, los cálculos y además entonces a continuación en detalle la liquidación. ¿Se fijan? Entonces está la posibilidad precisamente de hacer este registro. ¿Ya? Bien, rápidamente cambiamos de tema y ahora en los montos por conceptos, ¿cierto? Tenemos la novedad de que a partir de ahora va a ser ordenado, ¿cierto? Siempre por apellido paterno, ¿cierto? Esto a partir de la exportación precisamente de este informe, ¿sí? Recuerden entonces que los montos por concepto está en la ruta información y salida, reportes de gestión, montos por concepto. ¿Ya? Aquí hay una clásica exportación entonces de alguno de los conceptos, en este caso, por ejemplo, fue el sueldo base, y ahí vemos que está ordenado por alfabéticamente, ¿cierto? Por el apellido del empleado, ¿sí? En este caso, bueno, la numeración nos va dando precisamente ese registro, ¿cierto? Así es que a partir de ahora veremos de esta forma entonces la exportación de estos montos, ¿ya? De este informe. La asistencia de Rex más con Binobus. En este caso, ¿cierto? Rex ha agregado entonces en el menú principal esta opción de asistencia, ¿sí? Tiene como objetivo entonces tener en forma directa la información proveniente del servicio de asistencia Binobus, lo que agrega más agilidad en el proceso y permite visualizar en forma más fácil los datos e informes. ¿Ya? Si se dan cuenta entonces, ahí debajito de la contabilidad está este menú completito donde están los conceptos de asistencia, las asignaciones de funciones por conceptos, etcétera, ¿sí? Si requieren alguna, y aquí viene una notita, si requieren alguna aclaración de datos o contratación de esta información, ya saben, entonces si lo quieren contratar, comercial va a estar abiertos a recepcionar entonces su solicitud y Mesa de Ayuda, encantados de la vida, les entregará la nota técnica precisamente para utilizar este menú, ¿ya? Recuerden que este menú entonces no se va a visualizar a quienes no lo tengan contratado, ¿ya? Anticipos en el finiquito. Volvemos al finiquito aquí rápidamente. En este caso, esta opción, ¿cierto?, incorpora el concepto de anticipo en el finiquito en la misma plantilla propia del trabajador. De la misma manera como también se incorporan los otros conceptos de indemnización, ¿cierto? Recuerden que en este caso, ¿cierto?, el finiquito se estaría emitiendo a partir de el menú de contratos, ¿cierto? Carpeta del empleado, expediente, contratos. En las acciones, ahí determinamos entonces que vamos a finiquitar y por ende entonces ahí es donde en la parte de guardar el finiquito nos va a decir, a partir de los cálculos, ¿cierto? Nos va a decir si queremos entonces guardar el anticipo por finiquito siempre y cuando antes hayamos marcado entonces el incluir conceptos, ¿cierto? Entonces están estas dos opciones y por lo tanto entonces tanto los conceptos como el anticipo de finiquito se podrán visualizar entonces en la liquidación. Si se fijan en este caso, por ejemplo, hay solo uno que son las vacaciones legales y ahí está entonces también registrado y visible el anticipo del finiquito. ¿Se fijan? ¿Sí? Ahí está entonces, lo podemos ver desde la liquidación de prueba donde están ambos datos. ¿Ya? Nueva vista, nuevo diseño. Tenemos un nuevo formato entonces para las vacaciones. Se incorpora entonces ahora un nuevo diseño precisamente en la carpeta del empleado. ¿Ya? Donde siempre hemos visto las vacaciones, ahora podemos visualizarlo de mejor manera, más bonito, ¿cierto? Y en el detalle del movimiento, cada uno entonces informará ahora su estado de la firma, que es muy importante. La carpeta del empleado, entonces, expedientes, vacaciones. Ahí encontramos, como siempre, este menú de vacaciones, ¿cierto? Al visualizar, entonces, esta primera ventana, ¿cierto? La administración, tenemos
Los totales ahora están a mano izquierda, ¿cierto? Tenemos los normales, los progresivos, los adicionales y los proporcionales como siempre, ¿verdad? Y en este caso entonces al administrar las vacaciones vamos a encontrar que aparece y nos muestra entonces el contrato en el cual nos estamos moviendo, cuál de estos contratos de la persona vamos a asignar, ¿verdad? También, tal cual nos decía la introducción a este nuevo formato de vacaciones, ¿cierto? Ahora vamos a poder visualizar si está firmado o no está firmado aquí mismo, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos también llevar controlado y administrado de buena manera y completo entonces estas asignaciones. ¿Ya? Nuevas columnas en el perfil y el contrato. ¿Ya? Recuerden entonces que las cargas masivas, a eso se refiere, las cargas masivas del perfil y el contrato. Tenemos dos posibilidades precisamente para estos registros. Tenemos la posibilidad de la importación masiva de empleados, que contiene ambos datos, ¿cierto? La parte de perfil y la parte de contrato, ¿cierto? Ahí está todo completito. Y por otro lado, tenemos entonces también la importación masiva de contratos solamente, haciendo mención a cuál es el empleado, ¿verdad? Estos formatos claramente después podemos verlos completos, ¿cierto? En la ayuda, ¿cierto? Que está precisamente en el costado de esa funcionalidad. Las columnas nuevas, tenemos precisamente una actualización prácticamente de estas... de este archivo de importación, donde también están algunos campos que ya estaban presentes precisamente tanto en el contrato como en el perfil según corresponda, ¿cierto? Tenemos el código interno, la talla de la ropa del zapato, el nombre del contrato, la categoría INE, el supervisor, la modalidad de contrato, el turno, la zona extrema, permisos administrativos, unidad de permiso y derecho a descansar 7 domingos anuales. Se fijan, son todos campos que claramente ya veíamos en el perfil y en el contrato. ¿Sí? En ese botoncito de ayuda que encontramos precisamente en cualquiera de las dos rutas, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahora ya actualizados los formatos completitos. Entonces, estas planillas ya podemos cargar más completos precisamente estas dos fichas. ¿Ya? Tenemos adicionalmente entonces ahora también la importación de empleados vía SFTP, ¿cierto? Este protocolo de transferencia de seguros de archivo permitirá entonces hacer la importación masiva de perfiles y contratos, ¿cierto? En este menú, configuración, integraciones, entonces importación vía SFTP. Contrátelo ya. Bien, listo. Bien. Ahora entonces, uno de los últimos datos, y que lógicamente ha estado en total boga este tema, ¿cierto? La ley 21.227 de la protección al empleo, ¿cierto? Les anticipo entonces que tal como nos han ido repitiendo durante todos estos meses también, todas estas leyes y todas estas configuraciones están prácticamente, ¿cierto?, en constante movimiento y han estado haciendo entonces todas estas adecuaciones de la ley. Por ende, entonces, hasta el minuto vamos por un camino, ¿cierto?, hasta que la información indique que hay ciertas modificaciones y por lo tanto tengamos que estar adaptándonos a estos nuevos dictámenes aclaratorios según vayan publicando estas acciones. ¿Ok? Sí, los dejo ahí por mientras, con esa salvedad, ¿sí? Para las empresas, entonces, que se han acogido, ojo, solo para las empresas que se han acogido a la suspensión del contrato por acto de autoridad o pacto de suspensión, el empleador debe pagar el 50% de las cotizaciones, excluyéndose entonces del pago de la mutual y solo se debe cotizar la ley sana. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Rex entonces creó estos conceptos que vemos, entonces hay un concepto que es el ingreso manual. Este concepto entonces los días de la ley 21.227, ¿cierto? Este concepto se asigna en la plantilla propia del empleado. Vamos a ver inmediatamente cómo asignarlo, ¿verdad? Y esto va a activar que el resto de los conceptos que está aquí, que inclusive dice cálculo automático, ¿cierto?, que son los aportes relacionados a la ley para la AFC, para la AFP, la Mutual, la Salud y el SIS, ¿cierto?, puedan ser entonces calculados también en forma automática y agregados a la liquidación. ¿Ya?
Ahí están, entonces los podemos ver también, si ustedes quieren, los vemos en precisamente la creación de los conceptos, en los elementos del sistema. Ahí tenemos entonces todos los que indican ley 21.227, vamos a poder ver ahí todos los conceptos creados, ¿ya? Todos relacionados con aporte. ¿Cómo hacemos el ingreso de este campo, de este dato, ¿cierto? El que decíamos que era en forma manual. Aquí entonces buscamos como concepto, se llama días ley 21.227, ¿cierto? Basta poner entonces la cantidad de días en el campo de valor, ¿sí? Recuerden entonces que según la cantidad de días, lógicamente es cómo se va a expresar el rango de fecha. Rango de fecha indicando entonces desde cuándo hasta cuándo, ¿verdad? Y luego entonces en la información adicional debemos colocar en forma numérica, como está el ejemplo, colocar entonces el código en el cual estamos haciendo relación. ¿Cuál es la opción que tomamos como empresa? ¿Es la suspensión por acto de autoridad? ¿Es la suspensión por pacto? ¿Cierto? ¿O es la reducción de jornada laboral? Y ahí entonces donde determinamos entonces si es un 13, un 14 o un 15. Ese es el dato que va entonces en la información adicional. Ojo, estos datos son obligatorios si es que estamos entonces acogiéndonos a la ley, ¿cierto? Y esta información debe ir en el archivo de Previred, ¿sí? Con eso estamos informando entonces la determinación que hemos tomado, ¿ya? Y así como se va a calcular también. En este caso, que solamente en el ejemplo estaba relacionado con 10 días, ¿cierto? En la liquidación también se refleja y se visualiza, ¿cierto? En los días ya están restados los 10, están mencionados también entonces con el concepto, ¿cierto? Mencionando además el rango de fecha y alterando entonces también el cálculo precisamente de los valores, ¿cierto? Ahí también está mostrado que también se aplican en forma automática todos los aportes relacionados, que son los conceptos creados precisamente para esta acción de la ley, ¿ya? Ahí están entonces los valores. Por cualquier particularidad que tengan de la ley consulta, les aconsejo en realidad que mejor lo hagan vía mesa de ayuda, soporte, ya que por la generalidad tenemos que ir viendo entonces caso a caso, ¿cierto? Si está configurado o no está configurado, ciertas determinaciones, como serían los cálculos de sueldo y todos esos detallitos, ¿sí? Para que no nos dilatemos tanto el día de hoy, ¿ok? Bien. Nuevas funcionalidades, agregamos entonces también de la aplicación del sistema entonces del portal, ¿cierto? De REX. Recuerden que la aplicación entonces está en funcionamiento, es fácil descargarla, ¿cierto? Y por lo tanto entonces para todos nuestros empleados, para que puedan entonces utilizarla. Las novedades de este mes son 3, sencillitas. Fáciles, ¿sí? En este caso, entonces, agregamos las posibilidades de rechazo, ¿cierto? De algún tipo de solicitud, ahora también en la aplicación. En meses pasados, entonces, ya estaba de acuerdo, ya estaba estipulado el rechazo, pero en la versión web del portal. En este caso, entonces, ya actualizamos hacia la aplicación. Se incorpora entonces esta funcionalidad para rechazar las siguientes solicitudes: aprobación de solicitudes o la firma de documentos, ¿sí? Con esta opción entonces se puede rechazar un documento pendiente, como pueden ver, ¿cierto? Es posible entonces visualizar esta funcionalidad, dependiendo de lo que corresponda, por el supervisor o por el trabajador, ¿sí? Vamos a ver algunas pantallitas que nos van a hacer mejor la idea, ¿cierto? Entonces, en este caso, a partir de la vista del supervisor, recuerden que esto tiene que estar configurado, ¿sí? Recuerden que están los menús relacionados con qué podemos ver de la vista del supervisor, si tenemos entonces esto, y en la aplicación, si ese supervisor y ese empleado, entonces va a tener dos colores precisamente en su aplicación, ¿cierto? El color verde es para el supervisor, el color azulito es para entonces para el empleado. ¿Ya? Si ustedes van precisamente trabajando con las aplicaciones, recuerden ir haciendo las configuraciones adecuadas para estar en el menú de portal del trabajador, ¿sí? En la administración, ¿ya?
Recuerden decirle entonces también a sus trabajadores que precisamente descarguen la aplicación. Es súper fácil usarla. Fíjense bien. Tenemos entonces desde la vista del supervisor, por ejemplo, desde mis aprobaciones podemos acceder entonces a pendientes. Ahí tenemos una lista de aprobaciones y además nos menciona cuáles son las pendientes. De las pendientes podemos llegar al detalle, ¿cierto? Decir, este señor, entonces tenemos esta aprobación y por ende entonces rechazarla. Lo que por naturaleza podíamos hacer, ahora también está entonces desde la vista del supervisor. ¿Se fijan? Ahí hay una. Luego entonces, cuando le decimos o vamos a tomar la confirmación de qué vamos a rechazar, ¿cierto? Nos dice, está seguro, pero no necesita nada más, solamente confirmar, ¿cierto? De que precisamente se va a rechazar, no necesita una aprobación, un visto bueno o una clave. Simplemente confirmar que va a rechazar, nada más, ¿cierto? En el empleado, claramente ese rechazo se va a reflejar. Lo vamos a ver entonces precisamente en nuestro historial como entonces una opción, una solicitud rechazada. Así claramente entonces se visualiza, entonces, fíjense bien el color celestito entonces de la vista del trabajador. ¿Ya? Cuando esta solicitud entonces llega, recuerden que están los avisos de por medio, que está el correo también de notificación, pero puntualmente en el historial del trabajador ya se visualiza que está rechazada esa solicitud. Pruebe nuevamente, siga participando. Bien, el segundo tipo de rechazo que podemos visualizar, esto es directamente desde la vista del trabajador, que se refiere a una firma pendiente, ¿cierto? Cuando entramos a nuestro menú y visualizamos entonces desde el menú de firmas pendientes, mis firmas pendientes, se llama de hecho el menú, ¿cierto? Podemos acceder y nos va a decir que hay un comprobante de vacaciones por firmar, ¿verdad? Al acceder entonces a este comprobante, podemos firmar o rechazar. Alternativa A o alternativa B. ¿Cuál vamos a elegir? En este caso, si rechazamos la firma, recuerden que la firma podría haber sido que a lo mejor el jefe ya autorizó, pero eventualmente entonces no vamos a poder llevar a cabo las vacaciones. Por ejemplo, ahora, si mi jefe ya me autorizó, pero en realidad no puedo tomar viaje, claramente mejor rechazo la firma, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma, al rechazar, ponemos un pequeño motivo y, lógicamente, nuestra clave para que va a ser, entonces, el indicativo del rechazo de la firma, ¿cierto? Entonces, el comprobante que ya estaba generado porque el jefe ya lo autorizó, en este caso, entonces, va a aparecer con como con un timbre, ¿cierto?, en que dice rechazado al mismo bloque de la firma. ¿Se fijan? Por ahí entonces vamos teniendo los documentos no que quedan inconclusos o en el aire y en el limbo, sino que también vamos teniendo precisamente esas nomenclaturas en las cuales vamos aclarando las situaciones. ¿Sí? Este entonces es la visualización del rechazo de la firma. ¿Ya? Segundo caso de actualización de la aplicación, ¿cierto?, del portal es la anulación. ¿Se fijan? Primero teníamos el rechazo, ahora tenemos la anulación. Es decir, en este caso ya estaba firmado, ¿sí? Se puede anular entonces cualquier tipo de documento, siempre y cuando haya estado configurado. Recuerden que en el flujo de documentos, para que vayan a revisar ahora, ¿cierto?, los que ya tienen configurado y actualicen precisamente esta configuración. Donde hicieron ustedes el flujo documentario, es decir, donde eligieron ahí la sede, pusieron el tipo de documento, quién aprobaba, quién firmaba, ¿cierto? Ahora está la opción de decir, este documento voy a permitir que se anule. Y ahí también hay un ciclo, ¿cierto? O podríamos determinar quién puede anular precisamente ese documento, ¿cierto? Si decimos solo el empleado, bueno, solo el empleado podrá anularlo. Dentro de los días, entonces, que también vamos a marcar a continuación. Fíjense bien, dice, días límites para anular, ¿sí? Estando esto configurado, claramente, entonces, el empleado va a poder hacer la anulación correspondiente dentro del rango, lógicamente, estipulado, ¿cierto? Si determinamos que, en este caso, la anulación, por ejemplo, de un comprobante de vacaciones, indicamos que hay un apoderado involucrado, bueno, hay que mencionar el apoderado también en el flujo y por ende entonces también le va a llegar esa notificación para que lo realice, ¿ya? Recuerden ir entonces a actualizar precisamente esa configuración. Una vez hecha la configuración, ¿cómo se visualiza?
Precisamente en mi portal, entonces, en mis firmas pendientes, claramente pendiente no voy a tener nada, ¿verdad? Pero tengo la opción para ir entonces a esta pestañita que dice anular firmados, ¿sí? Lógicamente me va a mostrar todos aquellos documentos que podrían estar dentro del rango todavía de lo firmado ya, ¿cierto? Puedo elegir entonces, por ejemplo, el comprobante de vacaciones, visualizo los datos y ahí me dice, bueno, ¿quieres anular entonces? Perfecto, anulamos. Nuevamente lo mismo, ponemos entonces un motivo y precisamente nuestro código para esta identificación. Recuerden que el código, el PIN, ¿cierto? Hace referencia al PIN de la firma, ¿sí? Entonces, con esto ya lo tenemos asociado, estaría anulada esa firma que ya se había hecho y por ende entonces nuestro comprobante que ya tenía dos páginas, en la primera estaba el comprobante propiamente tal y en la segunda estaba este bloque con la firma, ahora se agrega una tercera página, pero quedando en primera instancia, es decir, se corren a la segunda y tercera las otras indicaciones, ¿cierto? En este caso, con toda la descripción de la anulación del documento, ¿cierto? Este mensaje, como si fuese una cartita, ¿cierto? Un mensajito, indica entonces la fecha en la cual se hizo este proceso, quién realiza, ¿cierto?, en la firma del documento, ¿cierto?, la razón de la anulación, ¿cierto?, y quién ha firmado precisamente esta anulación. Todo eso queda reflejado en el archivo precisamente del comprobante. Segunda página, queda ahora el comprobante que no se altera para nada, y la tercera donde estaba entonces la firma electrónica. ¿Se fijan? Sí, así es que la anulación también tiene cabida con todo esto. Sí. Y nuestra última novedad, tanto de la aplicación como del sistema completito, entonces, tenemos los documentos de los colaboradores por la vista del supervisor. Entonces, que en este caso, en la vista del supervisor, se pueden revisar los documentos que sean solo del tipo puesto a disposición, ¿cierto? La emisión del documento desde la carpeta del empleado, ¿se acuerdan donde lo vimos al principio? Dejándolo como tipo puesta a disposición, permitirá entonces que el supervisor, desde su móvil, ¿cierto? Desde su dispositivo, pueda visualizar entonces este documento, ¿cierto? En este caso, entonces, lo visualizaría así, ventana verde de nuevo, supervisor. En los documentos de los colaboradores podemos entonces visualizar, inclusive nos deja ver los tipos de documentos donde está tipo puesto a disposición. Ahí entonces puedo seleccionar lo que esté a disposición claramente, ¿cierto? Y donde puedo entonces visualizar el documento, ¿cierto? Y también podría inclusive descargar ese documento. ¿Se fijan? Entonces, desde la vista del supervisor, claramente entonces podemos entonces visualizar también este tipo de documentos representados. ¿Sí? Y como les decía, esto es todo en cuanto a novedades para este mes. El próximo mes tendremos muchas más. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? No escucho nada. ¿Todo de nuevo? No, mentira. ¿Tenemos alguna preguntilla por ahí? ¿Alguna consulta? Alejandra parece que quería hacer alguna consulta. Finalizar la presentación, una consulta. Perfecto. Gracias, Catherine. Alejandra, ¿sí? Ah, la modificación dice de...
Con respecto a la firma de documentos, en el caso de los permisos administrativos requiere una firma electrónica, una firma simple. Denise, en este caso siempre la firma hace relación entonces a la contratación de la firma digital, ¿cierto? Teniendo la configuración del portal del trabajador, adicionamos entonces esta relación con DEC, ¿cierto? En la cual se contrata, ¿sí? Entonces se configura precisamente para crear este flujo documentario de tal manera que las imágenes que veías entonces donde yo decía que era la firma, precisamente hacen esta relación, ¿cierto? Contratos, anexos, permisos administrativos, liquidación de sueldo, comprobante de vacaciones, etcétera. Los finiquitos son los únicos que hasta el minuto están fuera porque deben pasar, lógicamente, por un proceso de firma manual, ¿sí? Existe algún manual donde explica correctamente el flujo de firmas. No sé si realmente esté la nota técnica. Pero de todas maneras, si consultas el portal de clientes de la página de Manager, ¿cierto? Manager.cl, probablemente por ahí entonces puedas encontrar si es que está la nota técnica, sino directamente consultar a mesa de ayuda por si tuviesen entonces precisamente ese acceso que te puedan determinar, ¿sí? En todo caso, el flujo de firmas precisamente es determinado puntualmente por la sede, ¿ya? ¿Qué más? Las consultas de permiso administrativo son solo para el sector público. No necesariamente, ¿ah? ¿Ya? De todas maneras, está habilitada la configuración. Visita la plataforma, incluso los trabajadores, muy discriminatorio para los trabajadores con algún problema. ¿Cómo así? Porque se utiliza la plataforma de inclusión de trabajadores. Ah, no es muy discriminatoria para los trabajadores con algún problema. No entendí la pregunta. O si quedó cortada la pregunta, ¿quién lo puso? Joya Molina. No entendí la pregunta. Los archivos que mencioné de la vía SFTP es una integración, ¿cierto?, con esta modalidad, por lo tanto, entonces hay que contratarla, no es simplemente una carga masiva como la hemos visto entonces en las novedades, por si acaso, ¿sí? Consúltelo con su comercial, por si acaso. Emma. Se relaciona a la carga de perfil y contrato que eventualmente entonces, para terminar de explicar, eventualmente viene desde otro sistema. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es una integración entre estos dos sistemas y así puede cargarnos los datos que vienen desde afuera. Eso es. Suspensión del contrato. Lo que pasa es que con la suspensión del contrato nos alargaríamos demasiado en la explicación. Les recomiendo que, como les decía, aquí hay ciertas particularidades que también dependen de cada una de las empresas. Por ende, entonces, les recomiendo que se comuniquen con mesa de ayuda para cualquier consulta, ¿cierto? Está también una nota técnica que se ha publicado en estos últimos días con los últimos cambios a partir de precisamente modificaciones que hemos tenido que hacer a última hora debido a precisamente estas actualizaciones que vienen desde afuera. ¿Ya? ¿Sí? Bien, creo que estamos listos, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Anita, ¿me escuchas? Ahora sí. Disculpa, tuve ahí unos problemas, unas dificultades con el micrófono. Sí, por eso tomé la batuta. Sí, muchas gracias, te pasaste. No sé si, bueno, alcanzaste a leer ahí algunas consultas. Sí, algunas de las consultas las alcancé a contestar. Sí, había algunas que estaban relacionadas con la ley corta y la ley última, ¿cierto? La 2127. Entonces, precisamente las recomendaciones de que se dirijan a mesa de ayuda para alguna particularidad de su consulta por configuración o por un cálculo particular que necesiten visualizar. ¿Sí? Eso. Sí, como bien dijo Anita, ahí las preguntas con respecto a la ley de protección al empleo y la ley corta y la ley 21.227, canalizarlas por favor a mesa de ayuda porque, bueno, ni yo ni Anita somos expertos
realmente en el tema, así que no podemos ayudarlos como ustedes quieran. Bueno, por acá Marcelo Silva nos pregunta si bueno, esta presentación sí está grabada, Marcelo, así que ahí nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube y en cuanto la subamos, las hacemos llegar el link. Me pueden escribir a mi correo quienes quieran la presentación. Se los voy a dejar aquí escrito. Perfecto. Bueno, recordarles que descarguen también la aplicación móvil, la de Portal Colaborador y bueno, yo creo que agradecerte, Anita, por esta presentación y esperemos que a todos les haya parecido tan bien como a mí, que estuve ahí bien atento a pesar de las dificultades técnicas que tuve en algún momento. Sí, espero que hayan, por lo menos mi parte, la hayan escuchado bien y se haya entendido clarito. No, yo lo escuché todo perfecto y claro, esperemos que Qué bueno. todos la hayan entendido también y es algo que vamos a estar haciendo todos los meses, no es solamente hoy, sino que va a ser constantemente esto durante el segundo lunes de cada mes, si no me equivoco. O bueno, ahí vamos a estar viendo, coordinando bien el día. Pero es una instancia nueva y resultó bastante bien. Así que gracias, Anita, por tu tiempo y por presentarnos todas las nuevas funcionalidades y novedades que trae para esta versión Rex. De todas maneras, quedan invitados a los webinars que se están presentando todas las semanas y a los cursos del centro de capacitación también. Así es que ya ahí tienen varias invitaciones, centro de capacitación, los webinars y además soporte y el portal de la mesa de ayuda y el portal de cliente en la página. ¿Sí? Así que están todos cordialmente invitados para todo ello. Exactamente, no solamente, bueno, no solamente es de RexMax, también el otro lunes para quienes tengan nuestro sistema Manager Más, también estaremos impartiendo una presentación de las nuevas funcionalidades y novedades que trae este mes. En este caso nos va a acompañar el Product Manager de Manager Más, Sebastián Muñoz, y bueno, como bien dijo Anita, ahí también pueden enterarse de los cursos también que damos mensualmente en nuestro centro de capacitación. Este mes también incluimos certificaciones por la contratación de un pack de cursos, tanto del área de recursos humanos como también del área financiero-contable y también de logística. Logística. Ahí lo esperamos. Clases. Eh, Agradecemos a todos la participación, espero que le haya quedado clara su consulta. Bueno, ahí les dejé el correo, no sé si pudieron verlo. Es mbustamante@manager.cl quienes estén escuchando y lo dejé también escrito por si lo pueden, por si ahí me pueden escribir y yo le hago llegar esta presentación apenas la suba a nuestro canal de YouTube. Hasta luego, Anita, que tengas buena tarde y una buena semana. Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Se Nos cuidan. estamos viendo bueno, el miércoles tenemos un webinar de ley de teletrabajo y el otro lunes continuamos con la presentación de las novedades de Manager Más. Manager más, precisamente. Bien, pues. Que les vaya muy bien a todos. Chao, chao. Chao, chao.